La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, usted ya sabe, ¿no?, que en este espacio estamos tratando de mostrarle desde hace ya más de 11 años, ¿no?, cómo trabajan lo que llamamos simpáticamente los maquiavelitos, ¿no?, que no son otra cosa que, bueno, asesores de comunicación, expertos en estrategia política, que asesoran a empresas también y marcas. Primero quiero otra vez hacer una felicitación, así como la vez pasada felicitamos al alcalde porteño Mauricio Macri por este decreto que defiende a la libertad de prensa en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Quiero felicitar a la gente de Carrefour, simplemente porque fue el primero de los hipermercados, de las cadenas de hipermercados que violó este cepo publicitario, cosa única, ¿no? En todo nuestro mundo bolivariano, el único caso en donde el gobierno obligó a privados a no pautar publicidad con privados, con medios privados. Esto no lo había hecho ni Chávez, no lo hizo todavía ni Maduro, con eso te digo todo, ni lo hizo tampoco Correa o el Evo Morales, ¿no? Privados que no tienen permiso, no escrito, por supuesto, de telefonazo, porque no hay ningún decreto, de pautar publicidad en privado. Bueno, Carrefour la semana que pasó fue el primero en violar este cepo publicitario. Ahí en los diarios Clarín y La Nación, particularmente al diario La Nación, la publicidad de cadenas de hipermercados, electrodomésticos, lo estaba directamente quebrando. Y bueno, no se puede más que felicitar. Quiero darles una recomendación. Estuve hace días en la cumbre, le habíamos hablado mucho aquí en la cumbre de comunicación política, esa fenomenal que hizo Daniel Iboscus, bueno, donde trajo a muchos de los maquiavelitos de la región, de Estados Unidos, de Europa. Pero vinieron dos tipos muy interesantes, uno ya lo conoce, JJ Rendón, lo tuvimos aquí en la Hora de Maquiavelo, el venezolano tan misterioso, y el otro, sumamente interesante, Antonio Sola. Antonio Sola es español, bueno, tiene también nacionalidad mexicana, es un hombre que viene asesorando a muchos candidatos más bien, digamos, de centro-derecha. Ayudó a ganar a Rajoy, a Mariano Rajoy ahí en España, a Felipe Calderón, el anterior presidente de México, después también asesoró a la candidata del PAN, ¿no? Es el partido de Felipe Calderón, que es el partido, digamos, conservador de México, Josefina Vázquez Mota, y no le salió tan bien, pero, bueno, ayudó al presidente de Haití, de Guatemala, de Honduras, montones de líderes políticos latinoamericanos llegaron al poder gracias a Antonio Sola y lo está asesorando ahora a Francisco de Narváez. Sumamente interesante la campaña que vendrá. Vení, vos ya viste el aviso de Ella o Vos, que ya está cuestionado por la censura, porque supuestamente la nueva ley electoral del kirchnerismo dice que solo el gobierno puede hacer propaganda política, los opositores solamente cuando el gobierno les dice que pueden, pero yo quiero recomendarte que te metas en el canal de YouTube de La Hora de Maquiavelo, que debe estar pasando por ahí, en donde subimos la entrevista que le hicimos en audio, que le hicimos a Antonio Sola durante la cumbre, sumamente interesante, donde habla de qué debe hacer la oposición, unirse, como decimos muchos, o ir cada uno por su lado, siguiendo al ego, y cree, y eso es lo interesante, que el kirchnerismo va a perder en las próximas elecciones legislativas. Pero quiero que veas el spot, uno de los spots de su campaña que lo ayudó a ganar a Felipe Calderón contra el candidato izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, ¿no?, que era alcalde de México, y contra él se enfrentaba el hombre de Antonio Sola, Felipe Calderón,
escuchá el spot con el que Segundo piso de la Ciudad de México. ¿Cómo pagó López Obrador por él? Se endeudó. ¿Las pensiones? Se endeudó. Triplicó la deuda del DF. Si llega a presidente, nos va a endeudar más y vendrá una crisis económica, devaluación, desempleo. Estos son los grandes planes de López Obrador. Un peligro para México. Un peligro para México. Después le puso el mote de López endeudador, porque había endeudado al DF. Bueno, se ve que es un hombre que propone una campaña fuerte, así que va a ser interesante, divertida, si se quiere. Y antes de empezar, quiero que aguantes 2 minutos nada más, escuchando un tramito de nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Hay algunos que ven Metro y ven La Hora de Maquiavelo y hacen zapping. No lo hagas, aguanta 2 minutos. Sé que también nos acompañan empresarios, representantes de las cámaras empresarias, y ahora me voy a dirigir a ellos. Porque no queremos que este esfuerzo formidable que hace el Estado y que hace la sociedad, porque en definitiva estos son aportes de los propios trabajadores y de los propios empresarios, pero es también la administración del Estado. No queremos que esto signifique lo que ha significado muchas veces, que es el aumento inmediato de los precios. Y hablando de los precios, es necesario comenzar a hablar claramente, porque parece ser que cuando se habla de los precios los aumentara Moreno o los aumentara Cristina Fernández de Kirchner. Y mis queridos amigos y compañeros, y los que no son compañeros, empresarios, comerciantes, pequeños, medianos, chicos, regulares, los que ponen los precios son ustedes. Entonces, creo que vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y también, como son ustedes muchas veces los anunciantes más importantes que tienen los medios de comunicación, sean escritos, orales, televisivos, terminan hablando del gobierno, de los precios, y no terminan hablando de ustedes, claro, porque ustedes son los que le ponen la plata en publicidad. Pero vamos a controlar todo esto. Controlar es una palabra fea. Sé que el secretario de Comercio estuvo trabajando con una línea de 500 productos de los precios, pero no vamos a dejar esto librado a las manos únicamente de la buena voluntad de los empresarios o de todo el esfuerzo que pueda poner la Secretaría de Comercio, porque es imposible, más allá de los inspectores y demás, que el secretario de Comercio esté supermercado por supermercado. Vamos a utilizar una metodología que empleó Kirchner con una vieja ley de la provincia de Buenos Aires en el año 2005-2006, pero además vamos a utilizar a la fuerza de los movimientos políticos, sociales, juveniles, para desplegarlos en el territorio, para desplegarlos en todo el territorio, con la campaña que se va a llamar Mirar para Cuidar. ¿Mirar qué? Los precios. ¿Cuidar qué? El bolsillo del pueblo. Entonces, porque estos no son fenómenos de la naturaleza, no es como cuando llueve, hace frío o hay viento. Estos son movimientos que muchas veces, en lugar de producir más y tomar por ahí 2 o 3 o más empleados, aumentamos los precios para mantener la rentabilidad. Bueno, usted la escuchó, ¿no? Entre otras cosas, nos acusó a los periodistas que nosotros no culpamos a los empresarios por la inflación porque nos ponen pauta publicitaria. No es así. Es que en la China, en Brasil, en todos los países del mundo, la inflación la provoca la política económica. Aquí también. De lo contrario, no se podría. Habría que ir a Uruguay y preguntar por qué las mismas empresas que están en Uruguay no hacen inflación en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Perú, en México, en China. ¿Y por qué no hacían las mismas empresas la inflación? No generaban la inflación en los 90, por ejemplo. Y ahora sí.
Entonces la pregunta que nos hacemos siempre en la obra de Maquiavelo, tema central de las obras de Maquiavelo, ¿y los empresarios qué le van a decir a la señora presidenta? Cri, 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 cri. ¿Mm? Tema de la comunicación de los empresarios después de esta denuncia, donde por primera vez los acusó abiertamente de ser los culpables únicos y exclusivos de la inflación. Bueno, habría que ver qué van a hacer los empresarios en materia de comunicación. Y quédate ya a esta hora de Maquiavelo, porque vamos a ver este tema de quién le explica a la gente que en buena medida cree que la inflación la genera el tipo a donde va a pagar en la caja del supermercado. ¿Quién le explica que esto es culpa del gobierno y no de las empresas? No te vayas. La hora de Maquiavelo. A una ciudad verde también llegamos juntos en bici. Entrá a la bicisenda. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. En Laboratorios Bagó, el compromiso con la calidad permanece inalterable en el tiempo. Recorre largas distancias. No tiene fronteras. Hoy, como empresa argentina, nos llena de orgullo que nuestros productos estén en más de 40 países de todo el mundo. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud. La hora de Maquiavelo. Bueno, dos preguntas, ¿no? ¿Quién le explica a la gente, que mucha gente realmente lo cree, que la inflación la generan los empresarios? Porque la gente va, paga en la caja, es muy sencilla, y mientras los empresarios se callen la boca, la gente va a creer lo que dice Cristina. La culpa de la inflación la culpa de la inflación que no existe la tienen los empresarios. Y la otra pregunta es, bueno, Cristina en esta cadena anunció una serie de aumentos, va a poner mucha plata en la calle, y la pregunta es, ¿la gente se olvidará de la nata con la platita en el bolsillo y terminará votando al gobierno, pancita llena, corazón contento, una cosa por el estilo? Bueno, estamos con Roberto Vargas, ya lo conoce el hombre, es periodista y asesor político, y la tenemos a Laura Alonso. Laura Alonso es diputada del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Me encanta Laura Alonso en el Twitter, debe estar saliendo por ahí, ¿no? El Twitter de Laura Alonso, porque es una de las pocas políticas que empiezan a hablar sin falsa diplomacia ni eufemismos. El otro que yo digo que hay que seguir es a Jorge Yoma, es impresionante. Y lo tenemos a Diego Valenzuela, que, bueno, también él es funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero además de ex colega, es economista e historiador. Y yo les largo la pregunta, ¿sí, no? Mientras los empresarios se callan la boca, la gente, y en las encuestas se está mostrando que hay mucha gente que cree que la inflación realmente la generan las empresas. ¿Y los políticos? No sé quién arranca. Bueno, esto patentiza la idea de relato, ¿no? Un método que esconde el problema, que busca un culpable, que fuga hacia adelante. Esta idea de sacar un pequeño ejército, y ella usó el verbo desplegar. Uno despliega un ejército. En el territorio. Este ejército, ¿no?, de milicianos juveniles conducidos por el general Moreno para cuidar tu bolsillo. Patrullas, ¿no? Esto es relato, ¿no? Patrullas que además cada movimiento social va a tener asignado un supermercado determinado. Así es. Y por debajo, bueno, las contradicciones. Uno sabe que te dan un poquito más con la asignación universal por hijo y te lo quitan con la inflación. Y así ha sido este gobierno, especialmente en la segunda mitad, porque cuando estaba Labaña había un manejo macroeconómico mucho más serio y responsable. Hoy las variables están desbordadas, tenemos un ministro de Economía que dice que se quiere ir y que deja hablar a su inconsciente, pero yendo a tu inquietud puntual, a mí me da la impresión que sí, la economía siempre es la variable que quizá más mueve el humor social y el voto. Un amigo mío economista dice
que no tienen sentido los cientistas políticos para pronosticar elecciones, porque todo es ciclo económico. Bueno, esa si es la la gran economía va pregunta, muy para claro. arriba, la gente... Esa es la gran pregunta. Y si va muy para abajo, vota en contra. Pero ahora, fíjate, Diego, no estamos en ninguna de esas dos circunstancias. Hoy la economía ni muy arriba ni muy abajo, más bien está estancada, tiene problemas para producir empleo, tiene inflación Pero y tiene consumo, una respuesta... pero se mantiene el consumo. Sí, pero es una respuesta errática de la política económica que te aprieta por todos lados con el dólar, con la posibilidad de conseguir un empleo, no te da lo de el impuesto a las ganancias. Entonces realmente la economía hoy yo no la veo como la gran variable que reelige un gobierno. No es el crecimiento del 8%, pero tampoco es una profunda recesión como hubo en el 2009. Y ahí para mí lo que irrumpe es cómo se organiza la oposición. Irrumpe el tema corrupción muy fuertemente, que ha explotado. Esa es la gran pregunta, y que está en la claro. cabeza, por lo menos de las clases medias, cada vez más fuertemente, ¿no? En el 2009 el kirchnerismo perdió en una situación de recesión importante. En el 2011 ganó en una situación de crecimiento fogoneado con inflación, pero crecimiento al fin, la gente estaba feliz consumiendo. Y la pregunta que uno se hace es, Jorge Lanata vino haciendo todas estas denuncias de corrupción, yo digo francamente, ¿no? ¿Por qué tiene que ser justamente un periodista que las haga y no venir de la oposición? Pero bueno, están las denuncias y Roberto Starke hace un par de programas nos decía que él veía encuestas que mostraban que el daño en la imagen de Cristina de estas denuncias es importantísimo, mucho más de lo que creemos. Ahora, ¿la gente finalmente va a terminar votando con el bolsillo? Quizás vota pensando en el bolsillo de todos esta vez, por lo menos un sector importante del electorado. Me parece que se ha juntado aquí una cantidad de factores que hacen que la cuestión de la corrupción pase a ser un punto donde los electores van a estar mirando atentamente, fundamentalmente a la presidenta. Pero es cierto lo que dice Diego, la oferta que haga la oposición también va a ser importante. Y con respecto a la corrupción y a lo que sucedió en 2011, si la economía estaba en recesión o estaba creciendo, está estancada, a mí me parece que en 2011 jugaron muchos factores emocionales. La presidenta había enviudado un año antes y ese es un factor que nosotros no podemos no tener en cuenta. Y que hoy ya prácticamente no está. Con respecto a ella, pero sí hay otras emociones que hoy la presidenta está generando y que son negativas evidentemente para su imagen. O sea, la idea esta de desplegar un ejército para controlar, vigilar y castigar. ¿Cómo va a jugar eso? Y eso yo creo que juega fuertemente en contra de la presidenta, porque sumado a las denuncias de corrupción que llegan directamente al corazón del matrimonio presidencial. No es que son algunos funcionarios sueltos de tercera o cuarta línea. Estamos entrando directamente en la puerta de la Casa del Calafate. Sí, acá el ex vicegobernador de Kirchner diciendo, Cristina me mostró a mí dónde iba a construir la bóveda en el Calafate. O sea, quedó... Hemos visto planos, se siguen denunciando, digamos, por la noche... camionetas que estacionan en algunas casas reconocidas y que siguen saliendo bolsas con no se sabe qué materiales, digamos, en Río Gallegos. Entonces, esto es un tema que está y que va a estar presente, y por más que la economía pegue un boom de aquí a los próximos meses, por más de inyección de consumo que se haga con algunos aumentos bastante retrasados en asignaciones, me parece que hay un cambio de humor. Porque además están las profundo. Paritarias que están cerrando ahora, con lo cual la gente, cuando llegue la hora de votar, agosto, octubre, va a tener platita en el bolsillo. Entonces... Sí, pero hay un dato que no se puede perder de vista, que es, digamos, que lo que se llama el modelo empieza a mostrar fatigas estructurales. Es decir, vos le podés inyectar dinero al bolsillo de los consumidores por un tiempo, pero hay una falla de origen estructural. Si vos no atacás las causas de fondo, otra vez vas a estar en un cuello de botella mucho más temprano que antes, porque ya no tenés el resto que tenías en 2007, 2008, incluso recesión mediante 2010, 2011. Sí, no tenés las reservas, ¿entendés? por ejemplo. No tenés un serio problema con eso. No tenés, es decir, ya el gasto público es tan exorbitante que lo que recauda el Estado por las exportaciones de sus commodities, que este Estado que ha conocido un ciclo del capitalismo inédito, y si hace 100 años que la materia prima no valen lo que valen ahora, eso ya no le alcanza. Entonces, todo es más corto, ¿te das cuenta? Y empiezan a aparecer otros factores que se dan en la política, que son el agotamiento. Si la gente empieza a cansar, se empieza a agotar, ya son 2 ciclos más 2 años más. Ellos hablan de 10 años
y entonces preguntan si es una década ganada. Yo creo que le roban un eslogan a Felipe González que se llamaba la década del cambio. Cuando España llega al 92, festeja las Olimpiadas, entra en la Unión Europea, Madrid es capital de la cultura, Sevilla es capital de la cultura, la Expo, entra en la Unión Europea, pero ahí sí había un cambio estructural, sobre todo en materia de infraestructuras, que es lo que vos no ves acá. O sea, no hay un cambio en infraestructura. No, fue impresionante. Hoy, hace 2 domingos, viajar por la misma ruta, la nota en La Nación, bueno, donde comparaba patente, cómo ¿no? viajan en el tren los pobres españoles. Cristina dice que el mundo está en una crisis terrible. Ahora, los pobres españoles, pobrecitos, viajan 10 veces mejor que nosotros en tren. Un pequeño punto, me parece. Yo creo que el gran desafío opositor es tratar, en la medida de lo posible, de incorporar determinados elementos que tienen que ver con la política inclusiva del kirchnerismo, no regalárselos, tomarlos, hacerlos carne, y después sí plantear una opción alternativa. Porque si no, la Argentina va a entrar otra vez a polarizarse hay cosas en que opciones no se cambian, falsas. No sé, yo me imagino cosas como la asignación universal por hijo. Aunque sea Macri presidente, no lo va a cambiar. No, eso es un tema que está fuera de discusión, no hay posibilidad alguna, sobre todo porque ha demostrado efectividad en algunas cuestiones puntuales. Me parece que lo que falta ahí es conectar la asignación universal por hijo con el mercado de trabajo. Además hay que recordar una cosa, ¿no? La asignación universal por hijo la sacó la oposición. Bueno, era una propuesta que venía de varios partidos cívica, comunitaria y social. El kirchnerismo nunca quiso una política universal de ingreso amplio, siempre estaba con el otro paradigma. Hasta que son como las leyes de Alfredo Palacio, ¿sí? Pero las que lo llevó adelante fue totalmente, pero nunca la convirtieron en ley. Sí, es la realidad. Bueno, pero en este caso, vamos a ver un cortecito. En este caso hay que admitir, la idea fue de Lilita Carrió, la sacó en el 2009 la oposición. Pero bienvenida sea, Diego. Cristina la vetó para poder moral, sacarla a ella, para poder... La política se la llevó el kirchnerismo. No fue una idea de Elisa Carrió, fue una idea que propuso el Frente Nacional por la Pobreza, CONATE, muchos años antes durante el menemismo. Pero es lo que dice Laura, la etapa que viene es darle institucionalidad y conectarla con el mundo del trabajo, porque la dignidad es un empleo, no es un plan por siempre, que este es el fracaso del inclusión. Vamos a un cortecito y vamos a preguntarles qué va a hacer la oposición ahora para que, digamos, con los billetitos en el bolsillo, la gente, siga pensando en que hay algo más que tener solamente la billetera llena. No te vayas. La hora de Maquiavelo. Servicio de asesoría gratuita del Colegio de Escribanos. Tras la maratón en el Parque Rivadavia, seguimos asesorando. Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org. Para más información, llama al 4809-7000. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Préstamos personales Ciudad Veloz. Tan personales como las razones para sacarlos. Por cada 1.000 pesos pagas menos de 30. 84 meses de plazo. Gestión en 48 horas. Hasta 14 sueldos. Además, te bonificamos en un 100% el seguro de vida. Informate 0822-20400 o www.bancociudad.com.ar. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. La hora de Maquiavelo. La pregunta es, ¿no? Con todas estas denuncias de la Nata, evidentemente la imagen del gobierno bajó. Pero ahora se cierran las paritarias, hay más plata en la calle, Cristina anunció, saca un montón de pesos al mercado, que después supongo que irán, buena parte de eso, le guste o no, irán a la inflación,
Pero la pregunta es ¿cómo hace la oposición ahora para que la gente diga, pará, está bien, tenés plata en el bolsillo, pero lo demás también existe, ¿no? Bueno, es que un poco lo que se decía antes, el modelo se ha agotado y en realidad aquí hay que discutir un proyecto de desarrollo sustentable o de progreso, como se decía hace 100 años, y otro factor que está presente. Bueno, la clase política tiene, y nosotros la oposición tenemos que ofrecer esa alternativa que es la que estamos construyendo, básicamente porque hay otro dato que no planteamos aquí. El kirchnerismo vence el 10 de diciembre del 2015 y la propia presidenta ingresa en la etapa final de sus posibilidades constitucionales de ocupar la presidencia de la Nación. Esto también va a generar determinadas pujas de poder internas dentro del propio kirchnerismo o del justicialismo. Ahora, hablando de un proceso un proyecto de desarrollo sustentable para la Argentina, nosotros no podemos no mirar qué ha sucedido estos 10 años, al menos en 3 áreas: educación, energía e infraestructura. 3 áreas problemáticas. Deficitarias. Absolutamente las 3, donde se ha inyectado una cantidad de recursos en el área de educación y vos ves los resultados, en el área de infraestructura y ves los resultados de la corrupción, y en el área de energía y ves el fracaso de la pérdida del autoabastecimiento energético. Entonces, sobre esos 3 pilares mínimos, es lo de mínimo, hay que construir a partir de ahí la posibilidad de un crecimiento que se transforme en desarrollo, o sea, que incorpore a las clases trabajadoras, a los que siguen trabajando en negro, al mercado de trabajo y que los ayude a su ascenso social. Entonces sí hay una posibilidad para la Argentina de los próximos años y hay una alternativa a construir. Ahora, que es por lo menos en la que nosotros estamos trabajando. A la gente le va a interesar. Diego Valenzuela es, entre otras cosas, además de economista, historiador. Y yo recordaba cómo votó el argentino en el año 97, que fue una legislativa, que fue la primera, la única legislativa que perdió Menem, en donde, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. La perdió Duhalde, porque la pelea era por la senaduría de la provincia de Buenos Aires, la pelea más grande, la madre de todas las batallas, como se llama ahora, Chiche Duhalde versus Graciela Fernández Mejide, y ya nos echan, espere. Y ahí los argentinos votaron en contra de Menem, a pesar de que ese año la economía anduvo fantástico. Entonces la pregunta que vamos a hacer ahora es cómo van a votar los argentinos, si con la pancita llena o pensando un poquito más allá. Yo le digo como siempre, usted siga viendo La Hora de Maquiavelo en el canal de YouTube, que ahí lo tiene, y donde vamos a seguir viendo cómo votan los argentinos cuando está la disyuntiva economía versus corrupción, si el roba pero hacen es la regla o puede cambiar, con Roberto Varga, con Laura Alonso y con Diego Valenzuela. Y yo le digo, mire, como siempre, como desde hace 11 años, la realidad está ahí y algún día vendrá y se hará cargo de nosotros. Pero aquí, en La Hora de Maquiavelo, lo que nos importa es la percepción. Chao, hasta la próxima Hora de Maquiavelo, aquí por Metro los domingos a las 22. Tenemos una repetición el lunes a las 14 y usted sigue viendo online.